Secretos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que los vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con usted, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es hermoso e importante que situemos los textos que leemos en su momento en que fueron escritos. Lo mismo voy aprendiendo cada vez para preparar los textos. Y este texto en que Josué entra a la tierra prometida, los judíos lo llaman texto profético, no un texto histórico, aunque se narra en forma de historia. Porque la entrada a Israel, lo que debía ser la tierra prometida, no fue una entrada pacífica, fue una invasión, ¿no? Y por eso quería recordarles el texto de Dios a Moisés, cuando le dice que saque al pueblo de la esclavitud y lo lleve a la tierra que él le mostrará, que manda leche y miel, y dice: al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los givitas, de los jebuseos. Podríamos resumirlo, los palestinos. Entonces era un país lleno de pueblos. Ellos, con Josué a la cabeza, invadieron
ese territorio. No era un terreno vacío como uno se imagina. Más aún, este texto de Josué ha sido escrito 500 años después del acontecimiento. Entonces ya lo que nos quiere enseñar es una lección. Dios acompaña a su pueblo. Dios quiere que el pueblo tenga tierra, trabajo, salud. Es el mensaje del Señor. Lo más está tomado de algunas procesiones que hacían los judíos recordando el momento de entrar a la tierra prometida. Por eso se nos narra este modo, llamémosle pacífico, retirándose las aguas del Jordán, ¿no? Son textos como leyendas que nos enseñan que Dios acompaña a su pueblo. Y entonces, importante que nosotros revisemos siempre el momento en que fueron escritos. 500 años después, bien difícil escribir las cosas exactas. Hay muchos textos en la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento escritos años después del mismo Evangelio. Los Evangelios fueron escritos por lo menos 30 años, 40, 50 años después de Cristo, ¿no? Y en eso era la tradición que se redactaba en los libros para que nosotros tuviéramos el mensaje, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, importante sabernos acompañados por Dios. En el Evangelio, aquel texto muy importante que está reflejado en el final del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Y es la respuesta también de Jesús a Pedro. Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Quién de nosotros no ha recibido ofensas? Calumnias, quién sabe cuántas cosas. Pueden haber hasta perder trabajo y cuánto más, ¿no? Y por eso hay que saber perdonar, como decimos en el Padre Nuestro, cuántas veces. Y Dios se nos muestra como compasivo y misericordioso, que lo imitemos a Él. 7 es el número de la totalidad, pero Jesús lo corrige, no 7, sino 70 veces 7, como si era algo infinito ya, como multiplica 1.000.000 por 1.000.000. O sea, siempre estar dispuestos a perdonar. Habrá la corrección fraterna de la cual habla otro texto, pero en este momento es cuántas veces debemos perdonar al hermano. Y entonces Jesús nos habla de infinitamente, cuántas veces, siempre, porque además nos hace pensar en nosotros mismos. ¿Qué pecados tengo yo? Dios me perdona cuántas veces. Por eso nos pone la parábola de los 2 siervos. Aquel que debía una millonada y el amo le perdona. Pero después él no le perdona algo pequeño que le debía a su compañero. No aprendemos, ¿no?, de ser misericordiosos como el Señor es misericordioso y compasivo. Entonces el mundo cambiaría si realmente nosotros estuviéramos viviendo el Evangelio, el mensaje del Señor. Por supuesto que a veces hay como ciertas contradicciones, porque hay que perdonar siempre, pero en el texto el Señor, o aquel que no perdona después, bueno, lo mete con los verdugos. Es un estilo oriental de hablar, porque el mensaje está en el perdón eterno, ¿no? ¿Cuántas veces, y es siempre casi el chiste que se repite en muchas confesiones, sobre todo de las esposas? Mi esposa es así, así, así. Y el Señor, usted ha venido a perdonar sus pecados, no los de otro. Si no, yo le perdono a él y a usted no. Siempre vemos la falta de los demás. Veamos las faltas nuestras y de repente peores. Y el Señor es abierto hasta el final, nos perdona. Acuérdense el llamado buen ladrón que no tuvo nada de bueno, salvo haber pedido, por decir, el perdón al final de su vida, ya en la cruz,
Pero antes no había hecho nada bueno, de repente era hasta asesino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es el amor de Dios. Y no me resisto a contarles que en una experiencia muy bonita, que yo le llamo también el buen ladrón, cuando me llevan a asistir a un moribundo, que era un joven peluquero, ella estaba muy mal. Y cuando le pregunto si quiere confesarse, me dice, padre, no estoy bautizado. Se sacó la lotería aquel joven, porque el bautizo perdona todo, te borra todo, sin confesión, igual que a los niños el pecado original. Aquel joven fue bautizado antes de morir, bautizado, confirmado, leí la comunión, primera y última comunión. Y ese estará en el cielo. Espero que rece por mí, por tantas faltas que todos tenemos. Que Dios es compasivo y misericordioso. Aquellos de los cuales rajamos cuantas veces, de repente van primero al cielo. No recuerdo exacto el autor, pero hay esa novela de El condenado por desconfiar. Un fraile que quería saber cómo va a morir, es igual que el tal persona que es un ladrón, un forajido. Él dijo, ¿para qué voy a hacer el bien? Si a él se va a condenar. Y se salió del convento, hizo 1000 barbaridades. Mientras que aquel delincuente se convirtió. Y aquel fraile siguió otro camino. Pero esa es la novela, ¿no? Condenado por desconfiado. No es por ganarte el cielo que tú te portas bien y dejas de portarte mal, sino por vivir el amor y tener la alegría de perdonar a los demás.